Hola, has llegado a Somos Conciencia, el lugar donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Antes de empezar el programa de hoy, queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, porque la verdad es que hemos recibido multitud de muestras de apoyo, de comentarios, de gente siguiendo el canal, tanto en YouTube como en formato podcast, suscripciones, etcétera, mucho más de lo esperado. Y la verdad que estamos impresionados porque cuando empezamos esto lo decíamos sabiendo que era una carrera a larga distancia y pensábamos ir poco a poco generando interés y que la gente se fuese sumando según fuese viendo lo que ofrecíamos, pero nunca esperábamos que fuese a haber una respuesta tan increíble como la que nos habéis dado. Así que os agradecemos muchísimo, tanto Ana como yo, lo que estáis haciendo, lo que estáis haciendo, el que estéis viendo esto y el que nos sigáis, nos ayudéis y apoyéis. Y nada, bueno, ya puestos, ya lo digo aquí, así no tengo que decirlo luego, aunque es un poco pronto, pero si estáis viendo esto en YouTube, pues le dais aquí a suscribir y demás, y le dais al me gusta y así ayudáis a que esto crezca y nos pueda ver más gente. La idea no estamos haciendo esto por dinero, ni mucho menos, ni por fama, ni nada así, sino simplemente queremos que la gente... no me gusta el término, pero el despertar, ¿no? Que la gente reaccione, ¿no? Porque creo que llevamos mucho tiempo que muchos de estos temas no sé si son tabú o la gente no quiere hablar de ellos o tenemos lo que comentamos en ese primer episodio, ese miedo a la muerte que nos hace que la gente estos temas les tenga miedo, cuando a la muerte hay que tener el respeto, no miedo, porque la muerte física existe, pero la muerte de la conciencia, la muerte de lo que somos, la esencia de la que somos, no existe, como ya explicamos en ese primer vídeo. Y esto hay que expandirlo y compartirlo. Hay que aprender a vivir con la muerte, porque la muerte es solo un proceso más en la vida. Y nuestros seres queridos, cuando la gente dice que se van, no se van, siguen aquí con nosotros, están aquí con nosotros. Y aquí estamos para comprobarlo y para que lo comprobéis por vosotros mismos. Porque esa es una de las cosas que también queremos comentar y reafirmar, y probablemente os canséis de oírlo si nos veis a menudo en los vídeos, y es que todo lo que decimos aquí, que lo toméis con mucho escepticismo, que no nos creáis, que lo que digamos aquí no es verdad ni mentira, es simplemente nuestro punto de vista y nuestra experiencia, porque todo esto es subjetivo. Estamos hablando de cosas no físicas, y al ser cosas no físicas no las podemos demostrar por la ciencia materialista que viene demostrando cosas, enseñándolo, grabándolo, dándonos una imagen. No, esto es todo experiencia propia. Entonces, desde aquí lo que os animamos es que no creáis lo que decimos, sino que os lancéis a investigarlo y a descubrirlo por vosotros mismos, que tengáis vuestras propias experiencias y que una vez tengáis esas experiencias, entonces juzguéis y decidáis si es real o no es real. Estamos seguros de que si tenéis las experiencias las mismas que hemos tenido nosotros, vais a saber que todo esto es real. Pero desde aquí no queremos ni que nos creáis ni que nos dejéis de creer. No vendemos nada ni queremos que lo compréis. Simplemente que lo creáis, que lo que lo experimentéis y que lo experimentéis por vosotros mismos. Es lo que hemos hecho nosotros y es la única manera de entender todo esto. Y bien, vamos al tema de hoy, que es un tema que a mí personalmente me fascina, que es el mundo onírico, el mundo de los sueños, de los viajes astrales, de las experiencias extracorpóreas, de las visitaciones. Como ya os conté en ese primer vídeo, una visitación de Ana fue lo que me hizo descubrir todo esto, saber que todo esto es real. Y aquí vamos a daros algunas pautas y a intentar entender un poco mejor cómo funcionan los sueños. Los sueños en realidad lo que son... digo los sueños, pero cuando hablo sueños estoy hablando de sueños, viajes astrales, experiencias extracorpóreas, visitaciones, etcétera, porque yo lo englobo todo en un mismo envoltorio. Porque todo ello son estados alterados de la conciencia. Lo que viene a ser comunicarnos con la conciencia. La meditación es un estado alterado de la conciencia. Los budistas son los que mejor lo describían esto. Los budistas describen cuando entramos en el mundo de los sueños, ellos tienen un nombre para ello. Le llaman el bardo. Y cuando una persona muere, según los budistas, ¿sabéis dónde va? Al bardo. O sea, nos están diciendo que cuando soñamos, vamos al mismo sitio que cuando morimos. Es más,
es lo mismo. Es esa dimensión, ese espacio, bueno, espacio no, está mal dicho, porque no hay espacio ni tiempo, donde habita la conciencia. Vamos cuando meditamos, vamos cuando morimos y vamos cuando soñamos. Además, la ciencia de la que estábamos hablando hace unos momentos, la ciencia no puede explicar qué son los sueños, no puede explicar por qué soñamos, no puede explicar dónde vamos nuestra conciencia, dónde va nuestra conciencia cuando soñamos. Cuando soñamos estamos inconscientes, pero nuestra conciencia está activa, porque por la mañana nos despertamos y recordamos unos sueños a veces increíbles, y eso es imposible que haya pasado si estábamos inconscientes. La gente, hablábamos en el programa anterior de los ECMs y cómo los ECMs eran el mejor ejemplo de testimonios de gente que ha visto lo que hay más allá de la vida. Y esa gente viene a decirnos que la única manera o la mejor manera o forma de tener experiencias similares a los ECMs es a través de la meditación. Pero también los hay que dicen que es a través de los sueños. Porque los sueños y la meditación al final vienen a ser una cosa parecida. Quizás en los sueños el problema es que tenemos menos control que sobre la meditación, pero digamos el sitio, está mal dicho, pero vamos, para que sea fácil entendernos, el sitio donde vamos cuando soñamos es el mismo sitio al que vamos cuando meditamos o cuando morimos físicamente. Obviamente, si decíamos que los ECMs es la mejor manera, pero es una cosa que no se puede replicar o que no se puede hacer cuando queremos, obviamente, porque los ECMs son accidentes. Después está la meditación, que es complicada porque practicar meditación, ya decíamos en el programa anterior que todos podemos practicarla, pero para practicarla y para ser eficientes en la meditación hay que ser constantes, hay que tener un tiempo, un lugar, hay que tener la mente en un estado correcto para poder hacerlo, y a veces no es sencillo. Pero los sueños es una cosa que nos pasa a todos. Todos soñamos. Aunque haya gente que diga, no, yo no tengo sueños, no es que no tengas sueños, es que no los recuerdas. Pero soñamos todos. Sueñan hasta los animales. El problema es el recordar los sueños. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso porque es importante, ¿no? Como decíamos, los sueños es una manera más de contactar con nuestra conciencia, de entendernos a nosotros mismos, de entender nuestra conciencia, pero también de contactar con otras conciencias, con seres queridos, con otra gente, con otras dimensiones, visitar sitios, personas, cosas que no podemos hacer en el mundo físico, ¿no? Y todo esto, como decimos siempre, desde el punto de vista subjetivo, pero la gente que se dedica a esto y que lo hace con asiduidad, yo creo que directamente ya a nivel emocional estás en un sitio muchísimo mejor que si no lo puedes hacer. Como digo, todos soñamos. El problema es recordar los sueños y poder interpretarlos también. Os voy a dar un pequeño consejo que a mí me ha funcionado, porque yo antes apenas recordaba mis sueños y yo creo que funciona a todo el mundo para poder recordar vuestros sueños. Y es simplemente el practicar el recordar los sueños. Cuando levantéis por la mañana, cuando os despertéis, no levantar, despertar. Según te despiertas, lo primero que tienes que hacer es intentar recordar qué estabas soñando. Y si lo recuerdas, escribirlo. Y luego durante el día, intentar recordar eso que has escrito, intentar recordar ese sueño para que no caiga en el vacío. Y así a la noche siguiente o al día siguiente recordaréis un poquito más. Y al día siguiente un poco más. Y así poco a poco, y al final llegaréis un momento en el que podrás recordar todos tus sueños. Yo vengo a recordar 3-4 sueños por noche, todas las noches prácticamente. Y de esos 3-4 a lo mejor hay un par de sueños que son, digamos, imágenes que lanza mi subconsciente de cosas que han pasado durante el día, pero hay otros 2 sueños, 1 o 2 sueños, que de verdad estoy ahí en ese bardo que hablábamos, del que hablan los budistas, en esa misma dimensión donde está nuestra conciencia, donde vamos cuando morimos, y puedes contactar. Yo contacto prácticamente varias veces por semana a través de los sueños con Ana, y tenemos, pues, digamos, nuestra vida onírica juntos también, en la que pues, hacemos nuestras cosas allí, cosas comunes, pues, ir a sitios, a estar con gente, tener tus experiencias, prácticamente las mismas que puedes tener aquí en el mundo físico, las puedes tener en el mundo de los sueños o en
en el mundo onírico o en el bardo. Y haciendo esta práctica de intentar recordar los sueños, simplemente con eso, dedicarle tiempo y dedicarle tiempo también a pensar en los sueños, no simplemente a recordar el sueño que has tenido, sino a pensar en los sueños. Mismamente los que estáis ahora mismo, si estás escuchando o viendo esto, estás practicando esto ahora mismo, porque estás viendo algo que te interesa sobre los sueños. Y eso te va a ayudar a más tarde poder soñar y poder recordar tus sueños. Una vez que hagas esto, empezarás a entrar los que no lo hacéis ya, obviamente, en un ciclo en el que cada vez va creciendo más y vas teniendo más, no ya control sobre los sueños, porque eso es complicado. Yo llevo pues 2 años y medio haciéndolo y todavía no consigo tener control sobre los sueños, pero sí tener, poder integrar esos sueños en tu vida normal y poder tener digamos, no quiero tampoco llamarlo una segunda vida, pero sí expandir la vida física de cuando estamos despiertos a la parte de la vida onírica de cuando estamos soñando. Y ahí puedes conectar con lo que tú quieras, porque en el momento que si aprendes a controlar los sueños, puedes conectar con lo que quieras. Pero simplemente, aunque no tengas ese control, pero simplemente el que tengas ese poder recordar los sueños, aprenderás a ir interpretando los sueños. Y ahí es lo que quería tocar también, porque he hablado antes la manera de interpretar los sueños. A mí me hace gracia cuando gente que vende libros que te sirven que son libros para traducir, para interpretar los sueños. No tiene ningún sentido, porque los sueños son cosas subjetivas de cada uno y solo eres tú la persona que puedes interpretar tus sueños. Porque son mensajes que te lanza tu conciencia a ti. Son mensajes, tú estás entrando en tu propia conciencia y nadie puede escribir un libro que te diga qué es lo que tu conciencia te está diciendo. Porque tu conciencia tu conciencia, ¿qué eres tú? Tú eres tu conciencia. Entonces, es una cosa subjetiva e individual. Pero sí que, haciendo esto que os digo, de recordando tus sueños y escribiéndolos, yo, bueno, ya, mira, os digo que hace 2 años y medio que llevo practicándolo y llevo ya escritos 3 días. Estoy terminando el cuarto diario de sueños. Y lo mejor es cuando los escribes estos sueños y luego los dejas ahí escritos en un diario y al tiempo los repasas y vuelves a revivirlos. Y no solo los repasas, sino que cuando los repasas y vuelves esa noche a dormir, los sueños son todavía más intensos y cada vez más. Y al final, hombre, tampoco es para que te quedes viviendo en el mundo de los sueños, primero porque no se puede hacer y segundo porque hay que bajar cuando terminamos por la mañana y despertamos, venir al mundo físico y vivir nuestra vida física, pero hay que saberlo integrar y saber encontrar el equilibrio entre ese mundo de los sueños y el mundo físico. También hay varios mitos, ¿no? Mucha gente que tiene miedo a esos sueños, ¿no? A que le pueda pasar algo en los sueños. Eso es todo mentira. Como contábamos en el primer libro, igual que la muerte es mentira, la muerte es mentira y la muerte está ahí para crear miedo. La muerte física existe, pero la muerte de lo que somos. Cuando entiendes que lo que somos como seres, como personas, no muere nunca, porque somos conciencia, y que nuestros seres queridos nunca se han ido, se han quedado siempre con nosotros porque su conciencia sigue ahí. Entonces, entiendes que la muerte es otra cosa. La muerte es simplemente una etapa física que termina. Entonces, hay muchos miedos que se van, porque si no le tienes miedo a la muerte, no puedes tenerle miedo a muchas cosas, porque ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Si no mueres, no hay respeto, lo que decimos siempre. No miedo, pero respeto. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo a cuando tiene sueños lúcidos o viajes astrales y dice, no, porque a lo mejor me quedo ahí y luego no puedo volver a mi cuerpo. No os preocupéis. Siempre se vuelve al cuerpo. Siempre. No ha habido nadie que haya muerto en un sueño lúcido en un viaje astral. Nadie. Ni habrá, porque es imposible que su físico haya muerto durante ese viaje. Que personas que hayan muerto mientras están durmiendo, sí, pero nada que ver con el sueño que estaban teniendo o con el viaje astral que estaban experimentando. Entonces hay que perder el miedo porque no pasa nada. Y no solo perder el miedo, sino al revés, el querer hacerlo. Para cultivar esto lo que hay que hacer es también el quererlo, el pensar en ello, el decir, quiero tener sueños lúcidos, quiero hacer viajes astrales, quiero experimentar lo que es salir de mi cuerpo. Se puede hacer también a través de la meditación, como hemos comentado, pero
A través del sueño es la manera más sencilla. Ojo, no digo que con esto que sea sencillo, sino que es de todas las maneras que hay, la más sencilla porque es algo natural que hacemos todos todas las noches. Yo os voy a dar un pequeño truco o un consejo de cuál es la manera más eficiente de poder... no os voy a decir tener sueños lúcidos, que también, sino simplemente de experimentar sueños más vívidos que luego, más adelante, si lo practicáis a menudo, pueden convertirse en sueños lúcidos. Yo lo vengo practicando hace un tiempo y consigo tener sueños lúcidos no tan a menudo como quisiera, pero sí un par de veces al mes. Y la verdad que es un método que funciona bastante bien y que entre la comunidad de gente que practica esto está extendido como el método más práctico. El método en inglés se llaman Wake Back to Bed, en español es levantarse y volver a la cama. Y consiste simplemente en aprovechar las fases REM. Como sabréis, cuando dormimos hay tres tipos de fases en el sueño. Está el sueño ligero, que es cuando nos echamos a la cama, nos quedamos dormidos. Luego está el sueño profundo, que es cuando el cuerpo físicamente recupera energías y el cuerpo físicamente descansa. Y luego está la fase REM o de vigilia, que es cuando el cuerpo está dormido pero la mente empieza a despertarse. Y ahí es cuando soñamos de verdad, cuando tenemos sueños, y ahí es cuando podemos aprovechar y explotar ese momento de fase REM para tener los sueños más vívidos, incluso lúcidos, o hacer esa exploración astral o experiencia extracorpórea. Entonces está estudiado que la fase REM es la última fase del sueño. Entonces, una persona normal viene a dormir de 7 a 8 horas, es lo recomendable. Si dormís menos, probablemente es por alguna alteración, pero lo normal es dormir de 7 a 8 horas. Y de esas 7 a 8 horas, las últimas 2 suelen ser las fases REM. Entonces, lo que se recomienda para esta técnica para incrementar la vividez, incluso volverse lúcido en los sueños, es ponerse el despertador justo antes de esta fase REM. Esto viene a ser a las 4 o 5 horas de quedarnos dormidos. Ojo, quedarnos dormidos, que no echarnos en la cama. Digamos, por ejemplo, que te echas a la cama a las 11 de la noche y te duermes a las 12. Pues te pones el despertador a eso de las 5 de la mañana. Habrías dormido 5 horas, entre las 4 y las 5. Depende, eso ya lo tienes que ir ajustando según vayas viendo cuando lo vayas practicando. Pones el despertador un par de horas antes de lo que te sueles despertar. Pongamos que te duermes a las 12 y te despiertas a las 7. Pues te pones el despertador a las 5. Cuando suena el despertador, te levantas, pero intenta no encender muchas luces ni hacer mucho movimiento, sino simplemente levantarte para que tu mente se despeje, ves al baño, ves a la cocina, bébete un vaso de agua y vuelves a la cama. Importante no encender pantallas, ni móviles, ni nada. Incluso os diría que ni leer. Simplemente lo que tenemos que intentar es que el cuerpo esté cansado para que cuando volvamos a la cama, nuestro cuerpo se vuelva a dormir porque necesita descansar, pero nuestra mente quede despierta. Y ahí entramos en la fase hipnagógica, que viene a ser cuando el cuerpo está dormido, pero la mente todavía está despierta. Y ahí es cuando y si practicáis esto a menudo, ojo, tampoco digo que lo intentéis hacer muy a menudo porque no es bueno para cortar el sueño así, no es bueno para el cuerpo físicamente. Entonces, recomiendo que lo hagáis pues cada 2 o 3 días, practicáis una vez, pero no lo hagáis constantemente. Pero cuando lo haces a menudo, o sea, lo vienes haciendo eso, 1 o 2 veces por semana y eres constante y consigues crear un hábito de ello, verás cómo llega un momento en el que prácticamente puedes entrar en esa fase hipnagógica, dejar que el cuerpo duerma, pero que la mente no acabe de dormir y entras directamente. Y ahí es cuando entras directamente en el sueño lúcido, viaje astral, etc. Y es una cosa increíble. Yo ahí, a nivel personal, os cuento mi experiencia personal, he estado con Ana varias veces, la he visto. Mi problema en estos casos es que cuando te excitas demasiado, y yo, claro, veo a Ana y me excito, porque me excito a nivel de que, claro, emocionalmente para mí es un shock, porque la veo ahí, está ahí, y cuando habéis tenido, los que hayáis tenido alguna de estas experiencias, sabéis que no es que veas una representación, estás con la persona. No físicamente, porque es otra dimensión, pero estás ahí.
claro, yo me emociono y con la emoción mi cuerpo físico, mi corazón empieza a latir más rápidamente, la respiración se hace más rápida y me despierto. Me cuesta mantenerme. Es práctica, todavía no lo he conseguido, desde aquí lo admito, sigo practicándolo, necesito conseguirlo, mantener la calma para no despertarme. Y esa es otra de las cuestiones, intentar mantener siempre la calma, porque en cuanto os excitéis demasiado, que os pasará lo normal, sobre todo las primeras veces, cuando entras ahí y ves lo que estás viendo, que estás en otro sitio, que estás donde tú quieres estar, vas donde quieres ir, ves a quien quieres ver, y es como que, wow, y es tan increíble que esa excitación te puede hacer que te despiertes. Pero aunque solo hayas estado ahí un par de segundos, ya lo has descubierto. La exploración ya ha merecido la pena. Y ya sabes que hay más y vas a buscar más. Y vas a seguir buscándolo. Y eso es lo que queremos desde aquí. Por eso estamos haciendo esto y por eso estamos lanzando este mensaje, para que exploréis. Y esta es una manera de explorar que lo puede hacer cualquiera. Y es más, yo estoy seguro que los que estáis viendo esto, escuchando esto, si lo intentáis, lo intentáis unas cuantas veces, de aquí al mes que viene, seguro que lo habéis conseguido, aunque sea mínimo, pero habéis conseguido. Vais a ver, y esto es una cosa que en cuanto ves una ranura abierta y ves ahí, ya sabes que es real. Y eso es lo que queremos con esto. Este programa lo que queremos es que veáis esa ranura, que cuanta más gente pueda ver a través de esa ranura, vea que esto es real, os deis cuenta de que hay mucho más allá de que esta vida física, que somos seres multidimensionales, que existimos más allá que este cuerpo físico, que nuestra conciencia es mucho más grande, que la conciencia es eterna, infinita, multidimensional. Y desde aquí lo que queremos es animaros a que lo descubráis por vosotros mismos. Os voy a contar ahora una pequeña anécdota de algunos de estos sueños. Tengo muchos y tengo muchísimos que contar, pero uno de ellos, a ver, ¿cuál os puedo contar? Es que tengo muchos, ¿no? Os voy a contar la primera experiencia astral que tuve. O sea, el primer desdoblamiento o experiencia extracorpórea que tuve. Haciendo esta técnica que os he contado de levantarte y volverte a la cama, lo que sucede es que puedes, como hemos dicho, entrar directamente desde la fase hipnagógica, que es cuando te vuelves a dormir, que tu cuerpo duerma, pero que tu mente se quede despierta. Pero hay otra opción, que es volverte a dormir, tu mente se duerme, tu cuerpo se duerme, pero entonces lo que va a pasar es que te vas a despertar 2 o 3 veces antes de tu despertar natural. Y esas 2 o 3 veces que te vas a despertar y vas a estar en esa fase de vigilia también. Si en ese momento consigues despertarte, pero no mover tu cuerpo ni abrir los ojos y tener control y estar despierto mentalmente, vas a poder hacer lo que quieras, ya sea sueño lúcido o proyección astral o desdoblamiento, como quieras llamarlo. Entonces, la cuestión ahí es cuando estás despierto, pero no te has movido y sabes que estás todavía en esa vigilia, si te quieres desdoblar es simplemente decidir que te vas a levantar, que tu cuerpo que te vas a levantar de la cama. Y lo vas a hacer, pero no físicamente. Suena más raro de lo que parece, pero una vez que si lo intentáis, veréis cómo no está tan complicado. Bueno, sí es complicado, pero me refiero a que no es tan complicado de entender. Yo os cuento lo que me pasó la primera vez que lo conseguí. Utilicé esta técnica, me puse el despertador a las 4 de la mañana, me desperté, fui al baño, fui a la cocina, me bebí un vaso de agua, volví a la cama, me volví a dormir. Y luego me volví a despertar. No sé si había pasado 1 hora, 1 hora y pico. Y cuando me desperté, yo estaba despierto, pero ni me había movido mi cuerpo, ni había abierto los ojos. Y entonces dije, vale, ahora tengo el control, voy a levantarme de la cama y voy a atravesar la puerta. Y mi razonamiento era el siguiente, digo, si me he conseguido desdoblar, si estoy en el no físico, voy a poder atravesar la puerta sin problema. Si no es así y estoy despierto, de verdad, físicamente, me voy a dar un golpe contra la puerta, pero bueno, es lo que me juego. Entonces me levanté de la cama y me lancé contra la puerta. Y atravesé la puerta. Y en ese momento que atravesé la puerta, fue como un descubrimiento, ¿no? Es como, wow, ¿no? Se te abren los ojos, es como que sabes que hay mucho más. Yo ya lo sabía porque había estado con Ana, era también ese primer vídeo que os conté, ¿no? Pero aquí fue como que lo podía hacer
cuando yo quisiera. Y atravesé la puerta y fui al salón de mi casa, de nuestra casa, y estaba todo un poco tenebre, ¿no? No había mucha luz, obviamente era de noche, pero de repente veo a una mujer apoyada en la pared. Y aquí entra lo que os contaba sobre el miedo, ¿no? Pero yo en ningún momento tenía miedo. Y lo que fui es a decirle a esa mujer que quién era y que qué hacía ahí. Pero ¿qué pasa? Que fui a hablarle y yo estaba intentando hablarle físicamente, pero no me salía, no podía. Y entonces, en ese momento me di cuenta de que estaba mi cuerpo en la cama, estaba intentando hablar mientras estaba dormido. Y me estaba acostando, no podía abrir la boca, claro. Estaba dormido y ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, 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 cuidado, que si abro la boca, si hablo de verdad, me voy a despertar y voy a salir de aquí. Entonces dije, no, no, cálmate, vamos a intentar hablar sin abrir la boca, telepáticamente. Entonces, telepáticamente, a esa persona, a esa mujer que había allí, le dije, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? No quiero que estés aquí. ¡Bum! Y la mujer desapareció. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo tenía el control. Entonces, cuando vi que tenía el control de la situación, dije, ajá, pues si tengo el control, ahora voy a llamar a Ana para que venga Ana. Entonces dije, Ana, ¿estás por aquí? Venga, si estás, ven. Y vi que se abría la puerta la puerta de la casa, la puerta principal. Y digo, mira, y justo se abre la puerta, entra luz, veo la sombra de Ana, viene Ana. ¿Y qué pasó? Que me excité demasiado y me desperté. Pero ya simplemente, o sea, eso ya es lo menos, ¿no? Porque lo que contábamos es la experiencia. Y habiendo tenido la experiencia, los que la hayáis tenido, sabéis de lo que estoy hablando, sabéis que es una cosa real, hablamos mucho de que hay vida más allá de la vida, pero es que está mucho más cerca de lo que pensamos. Podemos entrar en contacto con ella y esto es una de las maneras. Los que no lo hayáis podido hacer, espero que lo que os estoy contando os sirva de aliciente para intentarlo, o probablemente también os sirva para pensar que estoy como una cabra y que me lo estoy inventando todo o que ha sido un sueño. Bueno, pues también lo acepto y lo respeto, pero yo simplemente desde aquí a lo que os animo, como digo, como hemos dicho todo el rato en este vídeo y en los anteriores, es a que lo intentéis por vosotros mismos. Y si lo intentáis y lo conseguís, os animamos a que desde aquí, a que vengáis y nos dejéis vuestros comentarios y nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia, porque estoy seguro de que alguno, probablemente no a todos, pero alguno de los que hagáis e intentéis hacer esto, seguro que vais a tener alguna experiencia y nos encantaría que nos la contaseis y así poderla compartir y poder explorar un poquito más todo esto. Es más, en estos primeros vídeos que hemos puesto ya hemos tenido un montón de comentarios, hemos contactado con alguno de vosotros y ya estamos preparando algún programa más adelante con alguno de vosotros para que vengáis y nos contéis vuestras experiencias y vuestras exploraciones sobre la conciencia. Y os animamos desde aquí, como siempre, a que nos dejéis vuestros comentarios y nos digáis cómo van esas exploraciones y también qué queréis, qué temas queréis que saquemos, qué temas queréis que hablemos, qué queréis que comentemos, cómo podemos todos juntos hacer que esto sea algo más habitual y que la gente, ya digo, no me gusta el término despertar, pero que la gente se dé cuenta de que hay mucho más, ¿no? Y aquí siempre estamos abiertos a colaboraciones y demás. Como decíamos en el programa anterior, la idea es que estos primeros programas son un poco en plan tentativo, soltando ideas, mostrando más o menos a trazos así grandes qué es lo que queremos comentar aquí en el programa, para luego más adelante, cuando ya veamos el interés que tenéis y las dudas que tenéis y demás, intentar profundizar más en temas y a ser posible pues traer también invitados y expertos en la materia, porque nosotros no somos expertos, nosotros lo único que somos gente interesada y que nos gusta este tema y queremos difundirlo y queremos saber más sobre todo y que vosotros también sepáis más. Entonces traer a gente experta en la materia para que nos informen, para que nos descubran y nos abran los ojos más aún y podamos ver aún más qué hay más allá de esta vida, de la muerte, del amor y de todo esto, ¿no? De la conciencia, ¿no? Que al final es todo lo que somos conciencia y queremos explorarla, ¿no? Como siempre, la verdad es que es un placer poder estar hablando con vosotros y que estéis aquí con nosotros. Esto está creciendo más de lo que nunca hubiéramos pensado,
pero nos encanta porque queremos que seáis más y leer más comentarios. Y como os habéis dado cuenta, respondemos a todos los comentarios porque esto es algo que es increíble y que creemos que puede ser todavía más increíble cuando lo compartamos y a ser posible que se convierta en algo más habitual, más integrado en la vida cotidiana, ¿no? Que no haya miedo a hablar de la muerte, que no haya miedo a hablar de lo que hay más allá, que no haya miedo a hablar de las cosas no físicas. Y bueno, nosotros desde aquí aportamos nuestro granito, pero os animamos a que seáis inquisitivos y que seáis vosotros también los que aportéis vuestro granito simplemente abriendo la mente y buscando un poco más. No os quiero dar más la chapa por hoy. Ya, como digo, ya tendremos más programas, tenemos muchísimos temas y los que nos habéis ido dejando también ya temas que queréis que toquemos y vamos a tocarlos y vamos a hablar de todos ellos, pero poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Así que os dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado este vídeo, que os gusten los demás. Tenéis por aquí los enlaces para los demás vídeos que vamos publicando en el canal. Y como siempre, os dejamos, pero no sin antes deciros que esperamos que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.